Sin embargo, apenas 2 meses después de la separación, una vez en Petersburgo, se planteó una pregunta a la que jamás pudo dar contestación. ¿Había realmente amado a Natalia Vasilievna o estuvo más bien cegado por una especie de sortilegio? Y esta pregunta no se la formuló precisamente por ligereza de espíritu o bajo el influjo de una nueva pasión. Durante aquellos 2 meses estuvo como fuera de sí. Si bien volvió a frecuentar sus antiguas amistades, teniendo ocasión de ver a centenares de mujeres, y estaba convencido de que, a pesar de todas las dudas que se le planteaban, si regresaba a T, volvería a caer inmediatamente a los pies de aquella mujer que lo avasallaba con su hechizo. 5 años más tarde, continuaba convencido de lo mismo, aunque entonces lo reconocía con disgusto, y no podía pensar en aquella mujer sin odiarla. Se avergonzaba del año pasado en T, ni siquiera comprendía cómo había surgido en él, Belchaninov, tan estúpida pasión. Aquel recuerdo se le antojaba ignominioso, enrojecía hasta llorar de rabia y se colmaba de mortificantes reproches. Afortunadamente, unos años más tarde se sintió ya más consolado, esforzóse en olvidar y ahora, cuando lo había logrado, he aquí que de pronto todo resucitaba súbitamente de un modo extraño, con la aparición de Pavel Pavlovich y la noticia de la muerte de Natalia Vasilievna. Sentado en la cama, asaltado por confusas ideas que en desorden se agolpaban en su mente, sólo una cosa reconocía y comprendía con claridad, que a pesar de la impresión trastornadora producida por aquella noticia, el hecho de que ella hubiese muerto le dejaba ahora completamente indiferente. ¿Es que ni siquiera lo lamento?, se preguntó. No albergando, ni pudiendo albergar ya odio hacia ella, podía juzgarla con más imparcialidad y hacerle justicia. A juicio suyo, formado durante aquellos 9 años de separación, Natalia Vasilievna pertenecía a la clase de las damas provincianas, vulgares, damas de la buena sociedad de provincias. Es posible que fuese así realmente, y yo el único que me forjé fantásticas ideas acerca de ella. Dudaba, no obstante, de esta opinión, que en parte podía ser errónea. Tenía sus dudas, que quedaban reafirmadas por un hecho que contradecía su primera impresión. El tal Bautov también había mantenido relaciones con ella durante algunos años, cayendo asimismo bajo su hechizo. De hecho, Bautov pertenecía a la mejor sociedad de Petersburgo, y aun siendo una nulidad, según Belchaninov, su carrera estaba en la ciudad. Por lo tanto, si había desdeñado Petersburgo, que tantas ventajas le ofrecía, y había perdido 5 años de su existencia en T únicamente por aquella mujer, algo tendría ella, y hasta posible fuera que también hubiese regresado a Petersburgo solo después de haber sido rechazado como se rechazan unos zapatos viejos. Había por tanto algo extraordinario en aquella mujer, el don de seducir, de subyugar, de dominar, y no es que fuese demasiado atractiva ni muy esclavizante. En realidad no era ni siquiera hermosa, incluso tal vez, mirando fríamente, fuese más bien fea. Había cumplido los 28 años cuando la conoció Belchaninov. Su rostro, no obstante, ofrecía cierto encanto al sonreír, pero sus ojos eran desagradables. Había una dureza excesiva en su mirada. Si bien su cultura era mediocre, tenía una mente penetrante, pero adolecía del defecto de ser exclusivista. Poseía los modales de una provinciana mundana, pero lícito era reconocerle mucho tacto y un gusto exquisito, aunque sólo manifestado en su modo de vestir. De carácter resuelto y dominante, no era fácil entenderse con ella a medias tintas, o todo o nada. Su firmeza y su perseverancia en las situaciones comprometidas eran asombrosas. Era de gran generosidad y, por contraste, de una injusticia extremada. Nada podía serle discutido, pues para ella 2 por 2 no tenía ningún significado. Nunca, en cualquier caso, se consideraba injusta o culpable. Sus continuas infidelidades, y eran innumerables, hacia su marido no pesaban para nada en su conciencia. Belchaninov la comparaba con las vírgenes de ciertas sectas disidentes que se creen diosas. Era fiel a sus amantes, pero sólo hasta que se hartaba. Le complacía hacerles sufrir, pero les recompensaba enseguida. Su naturaleza era apasionada, cruel, sensual. Odiaba la depravación, reprobándola hasta con encarnizamiento, y sin embargo era depravada, aunque nadie hubiera podido hacérselo admitir. Es seguro que lo ignora sinceramente, se decía Belchaninov cuando estaba en T, y dicho sea de paso, mientras tomaba parte de sus depravaciones. Es una de estas mujeres, pensaba, que parecen nacidas para ser infieles a sus maridos, mujeres que no pecan jamás estando solteras, según la ley de su naturaleza. Esto solo ocurre cuando están casadas. El marido es su primer amante, pero siempre después de la boda.
nunca antes, y son muy hábiles para pescarlo, lo logran con suma facilidad. Después siempre es el marido responsable del primer amante y todo ocurre con gran sencillez. Ellas siempre creen estar en su derecho y, bien entendido, se consideran inocentes. Belchaninov estaba convencido de que este tipo de mujer existe realmente, como asimismo estaba convencido de la existencia de un tipo de marido que se complementa con las mujeres de esta clase, un marido cuya única razón de serlo es su conformidad. Según Belchaninov, el carácter esencial de estos hombres consiste en ser, para darles un apelativo, eternos maridos, o dicho de otro modo, no ser otra cosa en su vida que maridos. Un hombre así nace y crece solo para casarse y convertirse en el complemento de la esposa, aun cuando posea su propio e indiscutible carácter. Lo que distingue a estos maridos es el consabido ornamento. Le es imposible no llevar cuernos, como al sol le es imposible dejar de iluminarnos, y no solamente lo ignoran siempre, sino que tienen la obligación de hacerlo, según las leyes de su naturaleza. Belchaninov creía firmemente en la existencia de estos dos tipos humanos, una muestra de los cuales eran Pavel Pavlovich Trusovsky cuando residía en T. Pero el Pavel Pavlovich que le había visitado la víspera era muy distinto al que había tratado 9 años antes. Belchaninov se había dado cuenta del extraordinario cambio, pero sabía también que no podía ser de otro modo, y que el cambio era perfectamente lógico. El señor Trusovsky no podía ser ya el que había sido en vida de su mujer, formando ahora parte de un todo, libre en la vida, un ser extraño, sin parangón con nada. En cuanto a Pavel Pavlovich de En cuanto al Pavel Pavlovich de T, en T, Pavel Pavlovich no era más que el marido, solo eso. Si además era funcionario, lo era únicamente porque su ocupación conjugaba perfectamente con sus deberes de marido, y si había entrado en el ministerio, lo hizo mirando por la posición social de su mujer, en T, aunque eso no obstaba para que fuese un funcionario celoso de su deber. Cuando Belchaninov lo conoció tenía 35 años y era poseedor de algunos bienes de cierta importancia. No demostraba aptitudes notables, pero tampoco podía decirse de él que fuese de una notoria incapacidad. Mantenía buenas relaciones y vivía con bastante holgura. Natalia Vasilievna, muy estimada en T, cosa que ella consideraba un merecido homenaje a sus atributos, era una excelente anfitriona y había leccionado tan bien a Pavel Pavlovich que éste había adquirido unos experimentados modales y sabía acoger cuando la ocasión se presentaba a los más encumbrados personajes de T. Tal vez fuese también inteligible, así se lo parecía a veces a Belchaninov, pero Natalia Vasilievna no le ofrecía demasiadas ocasiones de demostrarlo, no dejándole hablar en demasía, por lo que casi siempre pasaba desapercibido. Es posible que poseyera buen número de cualidades naturales, así como defectos, pero las primeras quedaban más o menos encubiertas, y en cuanto a las segundas estaban completamente ahogados. Belchaninov recordaba, entre otras cosas, que el señor Trusovsky intentaba a veces embromar a sus amigos, aunque tal cosa le estaba severamente prohibida. Gustaba también de contar historias picarescas, pero casi nunca tenía ocasión por estar sometido a un riguroso control. Solo le estaba permitido contar historietas insípidas, le agradaba reunirse fuera de casa con sus colegas y también era dado a beber en compañía, pero las varias tentativas que hizo pronto fueron abortadas. No obstante, a juzgar por las apariencias, nadie hubiera dicho que estaba dominado por su mujer. Natalia Vasilievna parecía una esposa sumisa y hasta tal vez creía serlo. Puede que Pavel Pavlovich amase con locura a su mujer, pero nadie hubiese apostado 2 kopek por ello. Era imposible saberlo, a causa posiblemente de las disposiciones tomadas al respecto por Natalia Vasilievna. Muchas veces, durante su estancia en T, Belchaninov se preguntó si aquel marido sospechaba de las ilícitas relaciones que él mantenía con su esposa. Incluso le hizo esta pregunta a Natalia Vasilievna, que le respondió con visible impaciencia que su marido no sabía nada y que jamás llegaría a enterarse, y que, además, esto no le importa en absoluto. Sin embargo, ella nunca hacía burla de su marido y no lo encontraba en lo que fuese ni ridículo ni desagradable. Lo hubiera defendido con calor si alguien se hubiese permitido ofenderla. No teniendo hijos, ella se había convertido, lo cual era lógica consecuencia, en una mujer de mundo. Pero también le gustaba vivir una vida íntima. Los placeres mundanos jamás la absorbían por completo y le agradaba ocuparse de los quehaceres de la casa y de las labores propias de una dama. Como Pavel Pavlovich había mencionado la víspera a Natalia Vasilievna, le agradaban las lecturas, en familia. A veces era Belchaninov quien leía,
otras Pavel Pavlovich, quien lo hacía con perfecta entonación y voz clara, con gran admiración de Belchaninov. Natalia Vasilievna bordaba, en tanto seguía la lectura con toda calma y atención. Leían obras de Dickens, revistas rusas y algunas veces algo más serio. Natalia Vasilievna apreciaba mucho la cultura de Belchaninov, pero no la ensalzaba. Era una cosa establecida, acordada, sobre la cual no insistía, en general indiferente a todo lo que fuese ciencia y literatura, por ser cosas que no la concernían en absoluto, pero que tal vez pudieran serle útiles. En cuanto a Pavel Pavlovich, a veces se dejaba arrastrar por su temperamento apasionado hacia aquellas materias. Aquellas relaciones ilícitas terminaron de forma brusca, precisamente cuando el amor de Belchaninov alcanzó su más alta expresión, rayando casi en la locura. Fue despedido de manera tajante, aunque todo quedó concertado de tal modo que se marchó sin saber que ya había sido dejado de lado como unos zapatos viejos. Ocurrió que un mes y medio antes de su partida se presentó en T un joven oficial de artillería, recién lograda su graduación en la escuela de cadetes. Empezó a frecuentar a los Truzovsky y en lugar de 3 pasaron a ser 4, en familia. Natalia Vasilievna acogió al oficial con afabilidad, aunque lo trataba como un jovencito, por lo que Belchaninov no sospechó nada. Tuvo además otras cosas en que pensar, pues enseguida se le insinuó que era imprescindible la separación. Entre las 100 razones que adujo Natalia Vasilievna, invocó la de la preñez. Era, pues, preciso que él desapareciese inmediatamente, al menos por 3 o 4 meses, a fin de que, al cabo de los 9, el marido no pudiese sospechar nada si alguien intentaba calumniarlo. El argumento era muy débil, y Belchaninov, en el ardor de la pasión, le propuso a Natalia Vasilievna ir juntos a París o a América. Se fue solo, aunque por poco tiempo. De no ser así, no se hubiese marchado, a despecho de todos los argumentos y todas las explicaciones. Exactamente 2 meses después, recibió una carta de Natalia Vasilievna en la cual le rogaba que nunca más volviese a T, porque amaba a otro. En cuanto a lo del embarazo, simplemente se había equivocado. Esta aclaración resultó superflua. A Belchaninov se le abrieron por fin los ojos y recordó al oficialillo. Y aquí terminó el asunto. Algunos años después, supo que un tal Bautov había permanecido con los Truzovsky por espacio de 5 años, y se explicó la anormal duración de aquellas relaciones por el hecho de que Natalia Vasilievna iba envejeciendo, lo que la hacía más consecuente en sus amoríos. Cuando Belchaninov volvió finalmente a la realidad, tras haber permanecido sentado en la cama cerca de 1 hora, llamó a Marva para que le sirviera su café, que bebió con prisas, se vistió y salió a las 11 en punto para dirigirse a la fonda Pokrovsky. Aunque ahora tenía una nueva visión de los hechos, aún se sentía confuso acerca del motivo que impulsara a Pavel Pavlovich a visitarle a altas horas de la noche. Era necesario ponerlo en claro. Su pensamiento giraba en torno a la fantasmagórica historia de la cerradura, pensando que tal vez solo era producto de la casualidad y de la borrachera de Pavel Pavlovich, pero tal vez había algo más, aunque no podía concebir en absoluto el propósito que él mismo albergaba al dirigirse al encuentro del ex marido para reanudar una relación que había terminado definitivamente 9 años antes, y sin embargo algo le arrastraba, intuía algo extraño, y era esta precisamente la causa que lo obligaba a acudir a la cita. 5. Lisa. Pavel Pavlovich ni siquiera había pensado en marcharse. Además, Dios sabía por qué Belchaninov se lo había preguntado la víspera. En la primera tiendecita en que entró Belchaninov, cerca de la plaza Pokrov, le indicaron la posada Pokrovsky, a 2 pasos, en una callejuela. En la fonda le informaron que el señor Truzovsky estaba instalado en un pabellón en casa de María Sisoyevna, casa que servía de anexo a la posada en el fondo del patio. Mientras por una estrecha escalera de piedra sucia y cubierta de inmundicias subía al 2.º piso, donde se hallaban las habitaciones, oyó unos lloriqueos, parecía el llanto de una niña de corta edad, percibió ahogados sollozos que estallaban súbitamente, a los cuales se mezclaban los furiosos gritos roncos y agudos de un hombre, así como un pataleo. Aquel hombre se esforzaba, por lo visto, en hacer callar a la niña, tal vez deseando que no la oyesen, pero armaba más ruido que ella.